comprendo, pero sí puedo comprender el trasfondo emocional que existe dentro de cualquier discusión política, dentro de cualquier pugna, pelea, conflicto intenso en política, sucede algo que es muy simple y caricaturesco, y sucede en cualquier lucha, en cualquier división, en cualquier división donde hay dos polos enfrentados, y es que debajo de todo lo que yo estoy escupiendo por mi boca, incesantemente criticándote, diciendo que no tenés razón, hay dos pensamientos. Soy más inteligente que vos, soy más culto que vos porque leí más, entonces entiendo mejor cómo funcionan las cosas y de qué va la situación en el país y en el mundo, y tengo más sensibilidad social. Es decir, a mí me duele más lo que le pasa a la gente que a vos. Vos vivís en tu burbuja y no te importa nada, o sea, el resto. Y del otro lado lo mismo, con otra bandera política que aparentemente es la apuesta, diciendo lo mismo, soy más inteligente que vos, tengo un pensamiento más abstracto y puedo llegar a comprender cosas mucho más profundas que vos, y tengo más sensibilidad social que vos. Los dos con esos pensamientos de base en una discusión no van a llegar nunca a un acuerdo, no van a llegar nunca a un acuerdo ni empezar a negociar, a debatir, a ver la cosa así, desde una humildad, o sea, porque en el fondo no tenemos idea de cómo funcionan, cómo mejorar la cosa a nivel político, porque si no ya lo hubiésemos solucionado. Pero sí está claro que de esa manera arrogante no vamos a ningún lado, porque lo venimos practicando durante años y años y años y años y años, y la política en sí, lejos de toda moral, como una cuestión descriptiva, otra vez como con la psicología, me parece antigua. Me parece antigua como la religión generando autoculpa y culpa de los demás, y y el castigo divino, me parece antiguo. La política, cuando alguien se para y hace con la manito así, y hay un pueblo que aplaude cada cosa que dice, sea de un lado, sea de otro, sea de izquierda, sea de derecha, sea eh, conservador o progresista, o sea, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo que sea, eh, no me parece contemporáneo, ya me parece que algo como antiguo, y siempre hay intereses, o sea, no hay un, mirá, te soy honesto, quiero que gane tal político porque si no siento que no voy a llegar a fin de mes, o siento que no voy a, con mi emprendimiento me va a ir mal, siento que la voy a pasar mal, si no llego a fin de mes la paso mal y me estreso, y no puedo ver a mi familia feliz. No, siempre ponemos como que nos importa socialmente todo primero, y debajo de ese discurso escondemos nuestros intereses personales, que todos los tenemos y son válidos, y todos tenemos intereses y está bien, pero si no reconocemos los intereses, te cuento cuáles son mis intereses y cuáles son mis miedos, ahora contame vos cuáles son tus intereses y cuáles son tus miedos, y a partir de ahí podemos empezar a conversar. Todo lo otro es una pelea que no tiene sentido. Y la filosofía, Totalmente de acuerdo, sí, y la ajá. filosofía, exacto, y ahora, y la filosofía. A qué le llamás vos filosofía? Y repetime un poco la pregunta con respecto a la filosofía. Sí, dentro de la filosofía también puede haber un fanatismo, siendo que la filosofía es emergente, no es innata, y si, y si tú lo ves como un medio de vida o también es algo que, como hemos hablado, como me has comentado, cómo piensas de la religión y de la política, ¿cómo la ves a la filosofía? La filosofía, o sea, en sí me gusta la pregunta por el por qué estamos vivos, por qué existimos y demás, son preguntas inagotables, pero no, yo no la traería el pensamiento por sobre todas las cosas. Eh, Me pasa que mucha de la gente que está en filosofía la veo del lado como de izquierda en política. Y, y si bien a veces desde la palabra se dice que no existe una verdad,
acá hay un filósofo en Argentina que es como mediático, y él siempre dice que la verdad no existe, y quien te está diciendo cuál es la verdad, te la está intentando imponer, o sea, te está intentando controlar, dominar, usar, manipular, etc. Pero no obstante todo ese discurso de que no existe una verdad, siempre se cuela algo en el discurso que habla eh, respecto a pertenecer a un sector político y que los otros sectores son como más tontos, o sea, lo opuesto a lo que hablamos hoy en política. Si yo soy más inteligente y tengo más sensibilidad social, ustedes son más tontos y no les interesa tres carajos la pobreza, la gente que no puede salir de la situación de pobreza hace años. Ese sería el opuesto. Entonces yo veo que hay un discurso respecto a que no existe verdad, pero sin embargo estoy como intentando colar mi verdad, que es que hay que un sector que es el que tiene más, se acerca más a la verdad que otro y que es más inteligente que otro sector. Y en este juego de yo soy más inteligente, tengo más sensibilidad social y vos sos más tonto y tienes más intereses propios y nada más que propios, está el juego del victimismo y la soberbia. Por ciertos momentos, cuando veo que el otro palo político, el otro sector político está llevando las de ganar, me victimizo y saco mi parte más victimista de todas. Y por otro momento uso la soberbia también, el sarcasmo, la ironía, como para decir, claro, ¿cómo no van a pensar así si no les da? Digamos. Y el altruismo dentro de la filosofía. El altruismo. El altruismo, ajá, porque es algo que los filósofos como que se creen, porque la verdad es que tampoco yo creo, no creo en su verdad, pero creen que se manejan en base a un altruismo, ¿no? Altruismo es la palabra que vos me decís, ¿verdad? De como Altruismo, totalmente ponerse altruismo. Ajá. Ajá, o sea, totalmente que es lo contrario de egoísmo, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, ¿quién no tiene intereses propios? Lo que hace, todos tenemos intereses propios. El tema es balancear, o sea, que no sean todos intereses míos, sino que sea mitad y mitad, digamos. Es como, para mí también, a medida que doy, porque lo que hacemos, si lo hacemos de corazón, nos está beneficiando, inmediatamente beneficia a los demás. No creo en esto de pasarla mal yo para que el otro la pase bien. Ese es un dar del ego, digamos, el dar del sacrificio religioso. O sea, el verdadero altruismo a su vez vela por el propio bienestar. El otro en el que me sacrifico es egoico y tarde o temprano me lleno de resentimiento. Muchísimas gracias, sí, entendí De bien. nada. Y además Gracias. entendemos que el dar viene por un momento donde uno conecta. O sea, yo no puedo exigirte a vos que empieces a dar y demás, porque sé que a través de la exigencia nadie cambia de actitud, o que dejes de tener tal actitud, que dejes de ser corrupto, que dejes de... Sí, está la ley, si la ley puede acomodar los excesos y las corrupciones y demás, estaría buenísimo. Acá en Argentina parece que el sistema es tan corrupto que, o sea, que quien controla a los corruptos es todo el mismo juego, ¿no? Pero pasa por comprender que el que tiene una voracidad de robar y estafar y demás, no es una persona que esté en paz, no es una persona que esté en paz. Porque si no, en realidad lo que mostramos es como una cierta envidia cuando nos indigna tanto la vida del otro. Creemos que ellos tendrían una vida feliz de esa manera, o sea, pasando por arriba de un pueblo, usando plata de los impuestos, o sea, de impuestos de gente que a lo mejor llega justo a fin de mes y ellos a través del impuesto se hacen millonarios. Creemos que son felices, o sea, pero
En el fondo, estimo que son personas que no están en paz. Entonces la única manera como que de que hagan un clic es uno, tener una existencia coherente y responsable y dejar de atacar, porque cuando atacamos a los demás y señalamos, las otras personas que hacen se cierran más en la misma posición y nos señalan a nosotros. De esa forma, hay una forma de estar en el mundo, una forma política, que no es la política en sí, sino como es la forma psicológica, como te decía hoy, la arrogancia y la supuesta sensibilidad social que el otro no tiene, es una forma que puede estar en alguien que está cercano a la política o en alguien que está alejado de la política. Entonces yo me puedo dar cuenta de cuando aparece el político en mí, digamos. Ujú. Entonces por eso no me indigno tanto cuando lo veo, sino que puedo decir, ven, mira, esa forma de pensar yo la uso en otros aspectos, en otros ámbitos, la tengo. Entonces inmediatamente es como que suelto la indignación o suelto el rechazo porque digo, bueno, eso está en mí y lo tengo que aceptar en mí y a lo mejor esa sea mi tarea nomás, no corregir al otro, ni adoctrinarlo, ni decirle cómo son las cosas, sino simplemente integrando mi soberbia y mi mirada cortita, chiquita de creer que yo sí tengo sensibilidad social y la mayoría no. Nadie sufre el dolor ajeno como yo. Reconociendo el dictador que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo sale y cuándo salta? Exactamente. Ignacio.